Nos está visitando Carlos acá de Girardota. Bienvenidos. Esta es la iglesia del Señor y ustedes siempre van a estar bienvenidos acá. También tenemos la visita del hermano Fabián, que viene de Bogotá. Bienvenido, hermano. Qué gusto tenerlo por acá. Bueno, y es un gusto tenerlos a todos ustedes, pues, que siempre van a ser bienvenidos. Cuando no vienen nos hacen muchísima falta. Gracias, Daniel, por poner a grabar, y a los hermanos que están conectados a través de la transmisión de Zoom. Vamos a continuar nuestra serie. ¿Qué es lo que estamos estudiando, Carolina? Yo le dije a usted, No. Carolina, yo se le dije la semana pasada. ¿Qué es lo que estamos estudiando? El libro de Santiago. 10 lecciones que aprendemos del libro de Santiago para vivir nuestra fe. ¿Sí? Niña, organice su serie y usted le pone el título que quiera. ¿Y cuál fue la primera que vimos? Juli, regocijarnos en nuestras pruebas. La segunda, uno que no sea Julián. Resistir a las tentaciones. Muy bien. La tercera. ¿Cómo? Esa fue la cuarta. Ayudar a los otros. ¿Sí? ¿Cómo? Descansar en Dios. Muy bonito, hermosos, hermosos. Pero bueno, se vale que tomen nota, está bien. Bueno, no le digo. Bueno, permítame compartir. Vamos a. ¿Cuál es la cuarta, hermana? Aceptar a nuestros semejantes. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Y hoy vamos a ver la número 5. Y la número 5 es ayuda a otros. Cuando comenzamos esta serie, hablábamos de esa posición que tiene Santiago dentro del canon de las Escrituras. Teníamos la historia del inicio de la cristiandad en Hechos. Pero después de Hechos se nos viene todo lo que nosotros conocemos como la doctrina de la iglesia, donde está compilada toda la doctrina de la iglesia, que son las cartas paulinas. Y nosotros somos muy buenos con lo de la doctrina. Y creo que el Espíritu Santo lo organizó así, porque a nosotros nos fascina que nos manden. De hecho, hay una técnica en ventas que le dice: nunca le pide el favor al cliente. Dele la orden, dele órdenes, que a nosotros nos gusta que nos manden. Al ser humano le gusta que lo manden. Entonces, cuando uno está cerrando un negocio, si yo le digo: señor, ¿me permite? Por tan amable me presta su cédula, tan amable me presta su tarjeta. Oye, ¿para qué? Pero si yo le digo: permítame su tarjeta, por favor. O sea, le dije lo mismo. Y el tipo llega, saca la tarjeta para pagar, y cuando la entrega, usted me mandó, me pidió el favor, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cierto? Entonces, a nosotros nos fascina eso, y tal vez por eso nosotros nos hemos enfocado mucho en el tema doctrinal. Y la doctrina es fundamental, la doctrina es importante. Hay una cosa: nosotros no somos salvos por la doctrina, porque la Biblia no dice que somos salvos por la doctrina. La Biblia dice que nosotros somos salvos por la fe. Es la fe la que nos salva. Entonces Santiago llega, siendo Santiago uno de los primeros libros que se escribió en el Nuevo Testamento. Santiago llega y nos dice: venga, no podemos repetir los errores del pasado. Alguien podría decir: la ley que tenía el pueblo judío, la ley de Dios, ¿era mala? No, era la ley de Dios. De hecho, el salmista dice que la ley es buena y el mandamiento es puro. ¿Cierto? ¿Cuál fue el problema con la ley? Que los judíos agarraron la ley. Tenían un libro, no lo tenían, pero tenían un libro, y empezaron: yo no debo hacer esto, yo no debo hacer esto, yo no debo hacer esto, y yo debo de hacer esto. Y en ese yo debo de hacer y no debo de hacer, se les olvidó lo más importante: es que la ley era cumplida por personas. Y fue lo que Jesús hizo. Cuando Jesús viene a cumplir, yo a veces digo: Jesús como que
a Jesús como que le gustaba provocar a los fariseos. Sanación un sábado. Hasta un día que los fariseos le dijeron, venga, pero es que hay 6 días para que se sane, porque tienen que venir en el día de reposo. Porque es que sí, era importante guardar el día de reposo, pero se les olvidó el propósito del día de reposo. El día de reposo fue hecho para los hombres, no los hombres para el día de reposo. ¿Sí? A nosotros hoy, y desde que comenzó la cristiandad, según lo veo en Santiago, nos pasa lo mismo. Agarramos la doctrina y ahí nos queremos ir así. Y estamos limitando, escuchen muy bien, estamos limitando nuestra cristiandad a esa doctrina. Ojo que no estoy diciendo que no hay que cumplir la doctrina. Pero nosotros estamos me reúno cada domingo, participo en la cena del Señor, ofrendo. ¿Vamos bien, sí o no? Pues yo conozco mucha gente de un grupo que van a misa cada 8 días. Tan modo. Cuéntame dónde estaba dando la diferencia porque yo me perdí. ¿Sí? Doctrina es importante, pero no es esencial para salvación. Lo importante, lo que nos hace salvación, y es de lo que Santiago nos va a hablar hoy, ayudar a otros. Pero ¿cómo es que la fe nos ayuda? Dice Néstor, Santiago capítulo 2, versículo 21 y 22. Sí, dice, Néstor. No fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Santiago capítulo 2, 25. Sí, Néstor. En esta parte es Néstor, donde nosotros... Sí, Daniel. Ok, ahí estás compartiendo la pantalla tuya de la portátil, pero no estás compartiendo la presentación como tal de la pantalla de la segunda pantalla. Tienes que cambiar la presentación. O sea, tengo que cambiar la presentación. El screen que tienes que compartir es el screen número 2, no el 1. ¿Y dónde veo eso? ¿Cómo lo hago? Okay. Deja de compartir y vuelve a compartir y busca ahí la que se ve en la pantalla. A ver. Ahora comparte la que se ve en la pantalla. La que se ve en el proyector. La que ves en el proyector. Fíjate que la del proyector es distinta que la que estás viendo en la pantalla. Eso. Ahí. Pero ahora tienes que ponerlo en modo de presentación. No, ahí compartiste la que se ve con 24 de 40 en la parte de abajo. Sí, esa es la presentación. No, pero lo que tú estás viendo en la pantalla, observa la pantalla ahorita, la otra. ¿Cómo? Observa tu presentación. Ok. Hay otra que es la que tienes que compartir. O se llama el screen 2, la pantalla 2. No, pero es que no tengo ningún... ok, pantalla 2, listo. Sí. Era más fácil cuando... Ahí. Perfecto, ahí está. Ok, bueno, para mí era más fácil cuando no había una pantalla. Este muchacho agarró este computador de 15 días y no sé qué le pasó, pero bueno, ahí vamos. Que no me pase y no los domingos, en semana me funciona perfectamente. Ya a mí no vuelvo a tocar mi computador, traer el computador para buscar la próxima semana. Ok, entonces, retomemos. La fe. Hablamos de fe. Y tal vez, siendo el concepto más importante, es el concepto más abstracto. ¿Por qué razón? ¿Qué es la fe? Y cuando hablamos de la fe, entonces, vienen las respuestas. ¿Qué es la fe? Creer. ¿Cuántos creen en Dios? Amén. El 99.9% de la población mundial cree en Dios. Creen en Dios a la medida que entienden de que existe un Dios. ¿Esa es la fe que salva? No. Lo que Santiago nos está diciendo y lo que Santiago nos va a decir acá es en creerle a Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo sé que Dios existe, yo pienso que Dios existe,
Eso es una cosa, pero eso está totalmente diferente cuando yo digo, yo le creo a Dios. Y si Dios me dice que tengo que hacer esto, eso es lo que yo hago. Y eso es lo que Santiago nos está diciendo acá. ¿Por qué razón? En los versículos anteriores, Santiago está hablando de que la fe tiene que ir acompañada de unas obras. Y ojo, que nosotros con el tema de las obras sí que tenemos una dificultad. ¿Por qué razón? Una, por educación. O sea, aprendimos que en el Antiguo Testamento los judíos realizaban unas obras para adorar a Dios, ¿cierto? La Pascua, los tabernáculos, los sacrificios, todo eso. Pero Jesús dice que la salvación es por gracia, no por obras. Por tradición tenemos otras obras. Los que tenemos raíces católicas, o en los países que hay raíces católicas, el catolicismo nos habla de las obras de caridad, obras de bondad. Entonces, que darle limosna a los pobres, darle de comer al hambriento. Entonces, con todas esas cosas, ¿cuáles de esas obras son de las que nos habla Santiago, que son obras de la fe? ¿Cuáles? Ninguna. Ninguna. Miren, hermanos, Santiago lo que está diciendo es, usted no puede decir que usted tiene fe en Dios y no obedecerle a Dios. Usted no puede decir, ay, sí, yo, no, pero no le obedece a Dios. Así no funciona. ¿Por qué? Porque la fe que salva, la fe que nos ayuda, es esa que nos justifica, fue la de Abraham. Y Santiago nos trae esa historia. ¿Ustedes recuerdan la historia de Abraham e Isaac? Un día cualquiera, Abraham le dice a su hijo, a su único hijo, al que le había dado Dios en la vejez, le dice, mijo, acuéstate temprano, porque mañana vamos a ir a sacrificar, vamos a ir a adorar a Dios, vamos a ir a alabar al Señor y vamos a hacer un sacrificio. Isaac se acostó y se levantaron temprano y agarraron la leña, agarraron todo. Y cuando van en el camino, Isaac le pregunta a Abraham, papá, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham le contesta, Dios proveerá, Jehová proveerá. Si yo hubiera sido Abraham, yo hubiera dicho, hijo, si le dijera quién va a ser el cordero, capaz que no le va a gustar mucho, mi amigo. Y llega. Ojo, venga, es que piensen por un momento. A veces nosotros leemos la historia y, sí, la fe de Abraham, pero venga, póngale sentido. Dios te está diciendo, sacrifica, entrégale el hijo. Pero Abraham no tenía 20 años. ¿Ves? Si Abraham estuviera 20, 40 años en la flor de... Pero Abraham ya pasaba los 100. Y había un pequeño agravante, no solamente la edad de Abraham, es que Sara era estéril. Y Dios le regala un hijo y ahora le dice, devuélvame, déjeme. Miren, realmente Abraham mató a Isaac en su corazón. Porque él dijo, bueno, señor, eso es lo que usted está diciendo, eso es lo que usted quiere. Usted me prometió una descendencia grandísima. Esta es la cuota inicial. Sí, un hijo, padre de multitudes, era la cuota inicial, ¿no? El 1%. Pero si usted dice que eso es lo que hay que hacer, eso es lo que yo hago. Eso es fe. Fe es cuando yo camino de acuerdo a lo que Dios me dice. ¿Cómo estamos viviendo nosotros nuestra fe hoy? ¿Estamos nosotros viviendo nuestra fe en la obediencia que nos enseña Abraham? ¿O estamos viviendo nosotros nuestra fe en nuestra conveniencia? Y cuando digo nuestra conveniencia, eso me lo han escuchado de ustedes decir 550,000 veces. Es que nosotros somos muy buenos cristianos cuando las cosas están bien. Estamos bien, gloria a Dios, pero cuando la vida se nos coloca como el tango, cuesta abajo. ¿Y dónde está Dios? ¿Y yo para qué le sirvo a Dios? ¿Sí?
¿Se han hecho ese tipo de preguntas ustedes? Yo sé que todos nos los hemos hecho. En algún momento de nuestra vida nos hemos dicho y nos hemos comparado, ¿sí o no? No, pero es que yo que trato de ser cristiano, yo que trato de servir a Dios y nada me sale. En cambio a fulanito, como es de mala gente, y empezamos a compararnos con el vecino, ¿no? Con el compañero de trabajo, con el compañero de la universidad, cuando la misma Biblia nos dice que no nos comparemos. Pero nosotros estamos ahí. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Yo quiero ver. Oiga, ¿y ahora cómo hago para que esto funcione? Ah, sí, así. Ok. Santiago nos lleva a la práctica de la fe y nos trae a Abraham y Isaac como ejemplo de que la fe y las acciones trabajan juntas para hacer nuestra fe completa. Ojo, nos saquemos de la cabeza, hermanos, de que la única forma o que lo único que yo tengo que hacer es creer en Dios. Bueno, y les digo, el 99.9% de la población mundial cree en el sentido de saber que Dios. Nuestras acciones tienen que implicar a creerle a Dios. Todo lo que usted hace en su día a día, o como lo digo yo, en la vida real. ¿Y cuál es la vida real? Esta. Muy bien, ese muchacho. El sobrino tuyo, Carolina. Afuera. Vea, aquí todos nos ponemos la mejor sonrisa. Menos Elizabeth, pues, que no es ríe, pues, es como medio obra, pues. Siempre hay una oveja negra en la familia, no es un comentario racista. Para llegar al lugar de reunión, nosotros siempre estamos con la mejor sonrisa, disposición. ¿Sí? ¿Ustedes han leído los posts en redes sociales? Hay un post que es muy cierto. ¿De qué te sirve ir a la iglesia si cuando llegas a criticar a tu familia, llegas a murmurar a criticar a tu vecino? Digo que creo en Dios, pero vivo. Ahí es donde nos estamos equivocando. Y a eso es a lo que nos llama Santiago hoy. Venga, muestre su fe acompañado por las acciones que usted tiene. Habría sido fe si Abraham hubiera esperado obedecer a Dios antes de ofrecer el sacrificio. ¿Cómo hubiera sido? Sería el padre de la fe Abraham. Y, aquí estamos colocando el ejemplo de Abraham con Isaac. Pero es que la vida de Abraham fue una vida de fe. Un día Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostrar, que te va a mostrar. Ah, bueno, Señor, yo me voy. ¿Qué? ¿Cuántas veces el Señor nos está llamando a servir en la iglesia, a servirle a nuestra comunidad, a servirle a nuestra familia? Oiga, y no tenemos que dejar nuestra casa. No tenemos que irnos del país para hacer eso. Pero somos la iglesia de la fe, somos la gente que tiene fe. Vuelvo y les pregunto, ¿cuál es la diferencia con el señor que tiene fe, que se monta bicicleta los domingos por la mañana, va a tener un cuerpo fitness? Después de 4 meses lo voy a ver flaco acá abajo porque hay por donde para acabar. Pero ojo con eso, ¿cierto? Es obediencia lo que hace crecer, fortalecer y lo que aviva nuestra fe. Tu obediencia es lo que va a hacer que tu fe crezca. Ay, hermano, qué bueno, yo quiero tener una fe muy grande. Obedezca bastante. Obedecer, facilito. Usted quiere tener, hermano, qué bueno tener una fe viva. Ay, como es de bueno cuando uno llega a esos locales de reunión y se siente, colocarlo entre comillas, hablo comillas, se siente el espíritu, se siente una cosa, se siente una... ¿Usted quiere sentir todo eso? Empiece por obedecer. Obedézcale más al Señor. ¿Sabe qué es lo que pasa? Y esto tiene algo de bueno. También tiene algo de malo. Mire, a la medida que cada uno de nosotros le obedezca más a Dios en la vida real,
Cuando pasamos el domingo a esa puerta, vamos a llegar con ese gozo, con esa alegría, pero una alegría y un gozo que viene desde el corazón, desde la obediencia. Eso es lo que tiene de bueno. Cuando el gozo viene desde el corazón. Está la otra situación y es los que tienen un edificio, un local, y allá en la puerta hay un locker, casillero, como los del gimnasio, como los de la fábrica, donde llegan todo eso. El traje de gozo. Ya. Pasa más. ¡Ay, cómo están! Bendecidos y en victoria. ¡Amén! ¡Chao! Mira, vivimos una descoordinación, de verdad estamos viendo una descoordinación, estamos viendo una locura. Por eso nosotros necesitamos obedecerle a Dios para así poder que nuestra fe crezca. Se necesita fe para salir de lo desconocido como un acto de obediencia. Salir hacia lo desconocido. Yo les voy a preguntar, ¿qué conocemos nosotros hoy de nuestra realidad? Quizás tenemos empleo, esa es nuestra realidad. Quizás algunos estén buscando empleo, es otra realidad también, ¿cierto? Quizá mi relación de pareja, las cosas en mi caso estén funcionando bien, quizás no. Y eso es lo que nosotros conocemos. Pero Dios hoy nos está diciendo, obedezca. Y en fe, salga de eso conocido, bien sea que su zona de confort en este momento sea positiva o mucho más si es negativa su zona de confort. Salga de eso. Toca el cable. Ah, qué chévere. Bueno. Ahí. Ah. Salga de esa zona de confort. Piensa que su zona de confort sea positiva, que su zona de confort sea negativa. Salga de allí a la obediencia que Dios tiene. Y dice, no, espera. Es que es demasiado largo. Pesa. La mitad del daño que hizo. Sí. Entonces nos toca salir de eso. Pero para salir de esa zona de confort, lo que tenemos que hacer es única y exclusivamente obedecer a Dios. Salga de eso conocido, salga de eso que usted está hoy. Salga de eso que usted está viviendo hoy en obediencia a Dios. Eso se llama fe. Eso es fe. Nuestra obediencia hace que nuestra fe crezca. El crecimiento, tu forma de la forma en la que va a crecer es directamente proporcional a la forma. Era esta, ¿cierto? Compartir F8. Y claro. Entonces, ¿la que se hizo? La es esa. ¿La nieve es esa? Sí, esa es. Entonces, Sí, esa es. Nuestra fe va a crecer de una forma directamente proporcional a la forma en la que nosotros le obedecemos a Dios. Cree lo suficiente en Dios como para obedecerlo en tu fe. Ojo, que ya no estamos diciendo que fe es únicamente creer en Dios. Es creerle lo suficientemente a Dios que nos lleve a obedecer. Yo creo que no hay un mejor ejemplo en la Biblia que el de Abraham y Isaac. Era creerle. Mire, si miráramos toda la historia completa,
Sara no estaba muy convencida al principio, ¿no? Cuando vienen los ángeles a hablar con Abraham y le dice, el próximo año en el tiempo, Sara, tu mujer. Y ella se espera. Amigo, no le volveré a echar de eso a lo que le di de comer, ¿sí? Y la mandan a llamar, ven, ¿usted por qué se ríe? Era la realidad de Sara. Vuelvo y les digo, hermano, es que ni Abraham ni Sara, Abraham no tenía 20 años y Sara no tenía 15. Abraham era un hombre casi cuando la promesa, Abraham tenía 99 años, Sara tenía 90 años. Es más, cuando Abraham tenía 70 años, Sara tomó una decisión, años, Sara toma una decisión desesperada y dice, venga, yo sé que Dios le va a cumplir la promesa, pero no conmigo. Agarre a Agar, segunda. Tome a Agar, mi criada, y saque descendencia en él, y ahí viene Ismael. ¿Sí? Que ese no era el plan de Dios. Entonces, hoy vamos a creerle lo suficientemente a Dios que esa fe nos lleve a vivir en obediencia al Señor. El Señor te equipará, proveerá y vendrá por ti. Ojo, a medida que nosotros le obedecemos a Dios, el Señor va colocando todas las cosas. Si hay un pasaje, o entre todas las enseñanzas de Jesús, que a mí me pone mucho a pensar, ahí en el Sermón del Monte, fue cuando Jesús dijo, ustedes busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les van a ser añadidas. Y estaban hablando de vida, el vestido, de esas cosas que nosotros vemos como prioritarias. Llamamos cosas de primera necesidad, ¿cierto? Hoy estamos en el reino de Dios. Nosotros hoy no tenemos que ir a buscar el reino de Dios porque el reino de Dios es la iglesia. Listo, hermanos, ya estamos en el reino de Dios, chévere, bacanémonos. ¿No? Dice, busquen el reino de Dios y su justicia. Es decir, que nosotros que somos los ciudadanos del reino, estamos llamados, estamos invitados a buscar cada justicia del reino. ¿Y cómo se consigue la justicia del reino? Obedeciendo a Dios. Cuando yo obedezco a Dios, todas las demás cosas se me van a añadir. Ay, hermano, pero es que yo le obedezco a Dios y tengo estoy pasando por una situación difícil. Sí. Es que no es garantía, o sea, venga, no es un sello de garantía de usted le obedece a Dios y se le van a acabar las necesidades, se le van a acabar los problemas, ¿no? Así no funciona. Pues el Señor Jesús, cuando estaba en esta tierra, alguien llegó y le dijo, maestro, yo quiero ser tu discípulo. Llegó todo animado. Señor, yo quiero ser tu discípulo, permíteme ser tu discípulo. Y Jesús lo mira y le dice, las aves de los cielos tienen nidos, las zorras tienen cuevas donde descansar, y el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Amigo, eso no fue una promesa de prosperidad por ninguna parte. El muchacho le dijeron, si usted quiere venir, prepárese a sufrir, papito. ¿Sí? Y nosotros muchas veces vamos a tener que sufrir. Y de hecho muchas veces sufrimos. Pero también tenemos que mirar por qué estoy sufriendo. Yo estoy sufriendo porque es la consecuencia natural de mis actos. Les voy a colocar un ejemplo. Juan le es infiel a su esposa. Y su esposa decide perdonarlo en su corazón en el sentido de no guardarle rencor, pero toma la decisión de terminar con él la relación. Hermano, pero es que yo estoy sufriendo por ella. Se está sufriendo por ella. Se está sufriendo la consecuencia de sus actos. ¿Sí? Eso es una forma de sufrir. Y hay otra forma de sufrir que fue la que Jesús le dijo a este tipo que quería ser su discípulo. Cuando sufrimos por él. Hermano, es que estoy pasando un momento tan difícil porque vea, ahora que le estoy obedeciendo al Señor,
No, eso en el trabajo me la tienen montada, que evangélico, una cosa que la otra. Ahí está Mateo 5:12, si mi memoria no me falla, no me abandona en ese momento. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y persigan. A un cristiano que no se la montan en el trabajo, que no se la montan en la vida, cuestione muy bien cómo va su cristianismo. Pregúntese cómo va su cristianismo, amigo. Sí, porque es que nosotros estamos llamados a marcar esa diferencia. Entonces, vamos a sufrir, pero en cualquiera de los dos. Mientras yo le estoy obedeciendo a Dios, Juan se arrepintió y le estaba diciendo a Dios. Todos esos sufrimientos, todas esas cosas nos van a ayudar para bien. Amén. Porque Dios siempre nos va a preparar. Sirve a otros como un acto de obediencia a Dios y luego mira cómo tu fe se fortalece. Servir a otros, ayudar a otros como un acto de obediencia a Dios. Ojo, ¿qué está diciendo? A otros. No solamente entre nosotros. No solamente entre mi grupo familiar, pero entre los que me caen bien de mi mamá. Los que me hacen la vida cuadritos, a eso no, a eso no. A esos que nos hacen la vida cuadritos, con mayor razón, porque ahí es donde estamos nosotros obedeciéndole a Dios. Amén. Vamos a recordar entonces lo que hemos visto hasta hoy. Carolina, tome nota porque la próxima semana la va a preguntar a usted, no a Julián. No. La lección 1. Regocíjate en las pruebas. Vamos a regocijarnos en las pruebas. Vamos a resistir la tentación, que fue la lección 2. La lección 3, descansemos en el Señor, aprendamos a descansar en Dios. La lección 4, aceptar a los demás, aceptar al otro. Y esta lección 5, ayudar a otros. Aquí vamos por la mitad ya. Pero lo importante es que más que tomar nota, es que luchemos y nos esforcemos por hacer de esto una realidad. Tenemos que cambiar nuestra vida real. En nuestra vida real, cuando salimos de acá, cuando nos despedimos, aquí es donde tenemos que ir aplicando estas 5 lecciones. Muchas gracias por tu atención. La próxima semana, la próxima semana no vamos a continuar con esta serie, sino dentro de 15 días. Y ya les voy a contar por qué. Bueno, ya saben, ¿cierto? Es real.